Hola, replicantes. Dicen que antes de morir hay que escribir un libro y Amarna Miller ya lo ha hecho. Tiene aquí Vírgenes, Esposas, Amantes y Putas, que es un ensayo a través de sus experiencias personales, disecciona diferentes temas del feminismo. Bienvenidísima, Amarna. Un placer estar por aquí. Un placer, ¿qué tal estás? Pues muy bien, me gusta la energía con la que tomamos esta entrevista. ¡Qué No envidia! No todos los días una escribe un libro. ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo ha sido? Pues muy bien, la verdad. Llevaba ya fraguándolo un montón de tiempo y esto ha sido un poco como... Yo estoy como que no me lo creo todavía. Yo creo que pasarán un par de meses, me sentaré un día en mi casa y diré, la leche, que he publicado un libro. O sea, por ahora estoy todavía como asumiendo la experiencia. Qué guay. Vamos a empezar desde el principio del principio. Muy bien. Cuéntame, ¿cómo recuerdas tu despertar feminista? ¿En qué momento tú te empiezas a cuestionar tu posición o tu papel en la sociedad siendo mujer? Pues verás, yo tenía una amiga a los 19 años que no paraba de hablarme de feminismo. Yo pensaba, ¿qué tía chapa es esta que no para con el tema? Y ella me preguntaba, ¿pero tú no eres feminista? Y yo decía, no, yo en eso no creo, yo ni machismo ni feminismo. Sí. Que se sigue diciendo muchas veces ahora, ¿eh? Ya, santo cielo, eran otros tiempos también, diré a mi favor. Y sin quererlo, esta amiga lo que hizo fue plantar una semillita en mi cabeza. Y entonces, según fueron pasando los años y fui viviendo una serie de experiencias y me fui consciente de que esas experiencias tenían que ver con el hecho de que yo era mujer, fui volviendo poco a poco a las conversaciones que había tenido con ella y me puse a investigar realmente sobre feminismo. Y cuando me puse a investigar sobre feminismo a los, ponte, 20, 21 años, me di cuenta de que muchas de las cosas en las que yo ya creía tenían un nombre y toda una corriente política y social detrás. Y es así un poco cuando yo realmente me redescubro a mí misma como feminista. Y en todo este camino de descubrirte a ti misma como feminista ha desembocado de alguna manera, ¿no? en el libro. ¿Qué punto es o qué resorte es el que te hace lanzarte a decir voy a escribir un libro sobre feminismo a través de mis experiencias? Yo creo que todo empieza con una reflexión muy simple, que es, hay muchas de las experiencias que yo he pasado como mujer en el mundo que creo que se podrían haber evitado con una conversación en el momento adecuado. Creo que he experimentado muchas cosas después de caerme y volverme a levantar, y después de levantarme he pensado, joder, ¿por qué nadie me ha hablado de esto antes? Si al final, cuando lo hablo con mis amigas, todas hemos pasado por esto. Y es así como yo me animo a hablar de cosas como el maltrato, como el abuso, como el acoso, situaciones que son terroríficas y son delirantes, pero siguen siendo una realidad dentro de la sociedad actual. Como dices, hablas de maltrato, hablas de abuso que lo has sufrido en tus propias carnes. ¿Tenías claro desde el principio que querías abrirte de esta manera? ¿No da miedo desnudarse de esta manera ante todo el mundo que lea tu libro? Pues no, fíjate, eso ha sido una de las cosas mágicas de escribir. Yo cuando empecé este libro tengo un planteamiento muy teórico, muy académico. Yo quiero hacer un ensayo sobre feminismo desde una perspectiva así como súper rígida. Y según me pongo a escribirlo me doy cuenta de que realmente a mí los ensayos con los que yo realmente conecto son esos ensayos que te puedes leer de principio a fin sin tener que ponerte momentos del día para ponerte a leer de los ladrillos que son. Y realmente los ensayos con los que yo conecto son los que están narrados desde la primera persona. Así que cuando llego a esa conclusión soy consciente de que realmente quiero hacer un ensayo sobre feminismo, pero quiero que sea un libro sencillo, quiero que sea un libro con ritmo, quiero que el lector o la lectora lo cojan y realmente les enganche y empaticen con las vivencias que yo estoy contando. Y es ahí cuando yo decido hablar desde la primera persona y desde la experiencia. Hombre, así resulta desde luego más cercano con el lector. ¿Por qué es tan importante que, en este caso, las mujeres compartéis vuestras experiencias, todo lo que habéis vivido, lo que habéis sufrido? Tenemos el ejemplo del Me Too, empezaron a hablar una, dos, hablaron todas. ¿Por qué es tan importante? Es que el silencio ha sido algo muy presente en la identidad femenina y parece que cuando digo esto estamos hablando de hace siglos, pero realmente hablo del hoy, del día a día. Hay todas aquellas experiencias relacionadas con la mujer que se salen de lo convencional o de lo políticamente correcto han sido silenciadas. Hablo del aborto, hablo del trabajo sexual, hablo de la violencia, hablo de la violación, hablo del acoso y el abuso en los ambientes laborales, ¿no? Teniendo en cuenta el caso del Me Too. Y hemos caído por culpa y hemos caído por vergüenza, porque se nos ha enseñado que no solamente somos responsables de no haber tenido el suficiente cuidado como para que algo así nos haya sucedido, sino que además hemos quedado malogradas tras la experiencia. No, y además luego también sois culpables, si tardáis en contarlo, sois culpables porque habéis tardado mucho en contarlo. Totalmente, hay una justificación constante de tus experiencias, porque cuando haces o dices algo que se sale de lo políticamente, de lo convencional, todo el mundo cuestiona eso que has vivido y cuestiona la forma en la que lo has vivido.
Así que hay una necesidad de justificación constante que es terrorífica. En los últimos tiempos, mencionábamos el Me Too, que se está cambiando esta manera de que las mujeres alcéis la voz, sobre todo a través de las redes sociales. ¿Qué papel tienen las redes sociales en este tipo de asuntos? Pues me gusta que me hagas esta pregunta porque yo creo sinceramente que esta nueva ola de feminismo que estamos viviendo ha surgido a la par de que las redes sociales, y no ha sido una casualidad. Las redes sociales nos han dado una herramienta para poder hablar desde el anonimato de esas experiencias que históricamente hemos tenido que callar, ¿no? Y en ese sentido se ha creado un movimiento de sororidad en el que muchas mujeres que venían desde backgrounds súper diferentes han encontrado experiencias comunes en esos estigmas y en esas problemáticas que atraviesan a todas las mujeres. Sí, evidentemente no es lo mismo la experiencia de una mujer de Michigan, de una mujer de Somalia, pero sí hay una historia común detrás, ¿no? Exactamente, el miedo a la violencia sexual, que es algo que nos inculcan desde pequeñas, la culpabilidad hacia nuestro propio cuerpo, hacia nuestros propios procesos naturales, por ejemplo, cuestiones como en el mundo occidental, como la depilación o como el envejecer, incluso nuestra propia regla, o sea, nuestra menstruación, es vista desde una perspectiva culpabilizadora y avergonzante. Y todo eso son cuestiones que nos atraviesan en mayor o menor medida y sobre las que hace falta pues hablar, reflexionar, crear pues un debate. También nos atraviesan un poco las etiquetas, ¿no?, que dan título al libro. Hablas de vírgenes, esposas, amantes y putas, etiquetas que históricamente se os han colocado a las mujeres. ¿Cómo os limitan estas etiquetas? Pues nos limitan. Claro, aquí hay una puntualización importante y es que no hay nada de malo en ser virgen, en ser esposa, en ser amante. Lo malo es cuando estas etiquetas han sido impuestas por el exterior, ¿no? Han sido impuestas por cánones ajenos. Y creo que eso es lo que realmente resulta limitante o lo que realmente constriñe nuestra identidad como mujeres, el hecho de que históricamente hemos sido construidas en base a lo que los otros esperaban de nosotras. Y aunque ya llevamos unos años en esto, todavía hace falta reivindicar. ¿Se llegará a resignificar estas etiquetas y aceptarlas como elementos empoderadores, como por ejemplo el colectivo LGTB, que me llamen maricón, pues sí, maricón con tilde en la O, o bollera? ¿Llegará un momento en que las mujeres también acepten el virgen, el puta como un elemento empoderador? Con tilde en la O me gusta. Sí, me parece muy buen ejemplo, de hecho, porque eso es una manera de coger elementos que han sido peyorativos, que se han utilizado como un insulto, para resignificarlos y decir, oye, esta es mi bandera, esto que tú has cogido para agredirme y para menospreciarme, me lo pongo por encima, me cubro de lentejuela y fantasía. Me lo bailo. Exactamente, y me lo gozo. Así que yo creo que sí. Uno de los temas que abordas en tu libro es la cuestión del trabajo sexual, de la prostitución. Eso también te ha hecho enfrentarte o que algunos sectores del feminismo te crucifiquen o no lo acepten. ¿Existe un debate sano en torno a estas cuestiones o cómo está el asunto? Existe un debate, eso es desde luego, existe un debate. Sano o no sano, ya no sé qué contestarte realmente. A ver, yo siempre estoy a favor de la crítica constructiva y siempre me parece positivo que exista un debate, que exista una discusión alrededor de temas que son polémicos, pero yo creo que a veces pecamos un poco de desinformación, de meternos en cuestiones en las que realmente no sabemos qué opinar porque no las conocemos en profundidad. Y a veces creo que esto es algo de lo que pecamos dentro de todos los ámbitos, pero también dentro del feminismo. Y creo que también, irónicamente, tiene que ver con las redes sociales, que al final, cuando todo el mundo tiene voz, todo el mundo puede opinar, y muchas veces opinan realmente sin conocimiento de causa. Como se dice, no hay tantas opiniones como culos. Pues, Real, sí. ¿Alguna vez te has sentido cuestionada por tu pasado como trabajadora en la industria del porno dentro del feminismo? ¿Te has sentido cuestionada por esto? He sentido una necesidad constante de justificación y también yo antes entraba al trapo porque, pues no sé, porque era más joven, porque a lo mejor no me estaba dando cuenta realmente del doble sentido de esas preguntas o de esas frases, pero me he sentido muy presionada para justificarme y por qué, y por qué, y por qué. Y al final eso también es agotador, bastante agotador. Ya. ¿Has tirado la toalla ya en este campo? Bueno, no he tirado la toalla porque bueno, estoy sacando un libro en el que hablo de ello, así que no he tirado la toalla, pero desde luego lo tomo con mucha más perspectiva y me doy cuenta de que realmente no quiero caer en polémicas ni en sensacionalismos, que no van con mi personalidad y realmente no... Yo estoy a favor de la crítica constructiva y del pensamiento crítico, de que realmente abramos debate, pero abramos debate desde la empatía, nunca desde ese dedo culpabilizador que a veces siento que existe. ¿Cómo te ha ayudado tu etapa en la industria del porno? ¿Cómo te ha ayudado a cimentar tus bases o tus cimientos feministas, tu discurso feminista? Participar en una industria
pues muy machista, te hace replantearte de qué manera podrían cambiar las cosas. Así que en ese sentido, el haber sido trabajadora sexual me ha ayudado a comprender de qué manera podríamos mejorar el trabajo sexual. Creo que tú haces una diferencia, si no, igual me equivoco, entre porno y trabajadora sexual, ¿no? Esta no es una palabra que he inventado yo, sino que, bueno, esto ya lleva muchos años poniéndose sobre la mesa. Hablar de trabajo sexual tiene un fin político, es una manera de decir que el trabajo sexual es trabajo y que, por tanto, los trabajadores sexuales necesitan derechos y necesitan que sus derechos humanos sean respetados en el ámbito laboral. Por esto, pues lo que mencionabas antes de tu experiencia en esta industria, defiendes un porno feminista. ¿Crees que es posible? Bueno, o sea, ¿cómo debería cambiar para que fuera posible? Porque creo que hoy en día hay algunas productoras pequeñas que sí que lo llevan a cabo, pero son muy residuales, no tienen casi visibilidad. ¿Crees que es posible llegar a eso? Más que un porno feminista, que cuando hablamos de... Claro, más que un porno feminista yo creo que hay que hablar de porno ético, que es una diferenciación que yo hago en el libro, porque al final cuando hablamos de porno ético estamos planteando que las condiciones laborales en las cuales han sido producidas esas escenas son éticas y son responsables, y se ha pagado a los actores y actrices de una forma digna, etcétera, etcétera. Creo que ese es el primer paso para encontrar una industria más feminista, porque si nos fijamos únicamente en la representación, en aquello que estamos viendo y no tanto en cómo se ha grabado o cómo se ha producido, al final creo que estamos eliminando una pata fundamental para que ese contenido sea feminista. Estoy de acuerdo. ¿Crees que vivimos en una sociedad mojigata? Depende. Actualmente, siglo XXI. Depende a qué te refieres con mojigato. ¿A qué te refieres con mojigato? ¿Sigue siendo un tabú el hablar de sexo y sobre todo la sexualidad femenina? Por ponerte un ejemplo, el año pasado el Satisfyer fue un boom. ¿Se va cambiando esta manera de entender la sexualidad? Creo que hay una doble rasero. Cada vez nos esforzamos más en poner el foco de la cuestión en paradigmas como el que acabas de comentar, ¿no? Que la mujer tiene que ser un sujeto deseante, que tenemos que mirar por nuestro propio placer, que realmente pues nuestro deseo es importante, pero por otra parte estamos teniendo como unos mensajes muy contradictorios y eso genera mucha frustración. Por ejemplo, nos creemos en los ideales de románticos, de la media naranja y de que nuestra pareja tiene que completarnos y tenemos que estar con aquella persona que nos quiera hasta el fin de los días, mientras que por la otra parte estamos recibiendo un bombardeo constante de imágenes hipersexualizadas, de que tenemos que tener rollos de una noche, que nos descarguemos apps de ligue para ligar cuanto más mejor, ¿no? Y tenemos estos dos mundos que yo creo que desde hace unos años, pocos años esta parte, están entrando en colisión, ¿no? Tenemos por una parte la imagen simbólica de la mujer que tiene que ser una monja prudente y mojigata, y por la otra la de la mujer liberada y sexualmente activa. Y estos dos aspectos de la identidad femenina ahora mismo están colisionando y todavía creo que estamos en ese proceso, así que creo que seguimos viviendo una sociedad mojigata en parte, pero creo que está habiendo una evolución y tenemos todavía que encajar dónde situarla. A ver si encajamos, porque siempre se habla mucho de que es necesaria la educación sexual desde el colegio. Yo no la tuve, fui a un colegio de monjas, pues imagínate. Pero se habla muy poco de la educación emocional. También es necesaria, ¿no? Por favor, gracias por decir esto. Sí, totalmente. También porque toda la educación sexoafectiva que nos han dado desde pequeños está muy orientada hacia los problemas derivados del sexo. Por ejemplo, ETS e ITS, por ejemplo, embarazos no deseados, por ejemplo, pues métodos anticonceptivos, modelos reproductivos, y no se plantea cosas como el consentimiento o el placer. ¿Por qué nadie nos enseña lo que es el placer? ¿Cómo puede ser que haya mujeres que lleguen a la edad adulta sin saber lo que es un orgasmo? No sin haberlo experimentado, sin saber siquiera cuál es la sensación física que tienes que tener cuando tienes un orgasmo. Eso es bastante loco y tiene que ver con que no nos han realmente enseñado nada sobre sexo. ¿Tú no tienes ningún miedo a poner en duda o a analizar según qué puntos del feminismo, cuestionarte según qué asuntos? ¿Qué tareas pendientes tiene actualmente el feminismo? ¿Qué hace mal? ¿Qué autocrítica debería hacer? Yo creo que la autocrítica tiene que ver con la asertividad y la empatía. Creo que tanto en el feminismo como en otros aspectos de nuestra sociedad actual estamos cayendo en una polarización ideológica que a mí me parece muy peligrosa. Tendemos a pensar que quien no piensa igual que nosotros es que está en contra de nosotros, ¿no? O estás a favor de exactamente lo mismo que yo digo, o eres un aliado del patriarcado y estás alienado, ¿no? Y creo que ahí en ese discurso lo que se destila pues es mucho odio y mucha culpabilización, y yo creo que así no llegamos a ningún sitio. Con lo bonitos los grises, ¿verdad? Claro.
No, y creo que el feminismo tiene que ser estratégico, que lo que intentamos conseguir es plantear una nueva sociedad, un nuevo orden, una nueva ética, y para que llegar a ese punto tenemos que convencer a cuantas más personas mejor de que esta nueva ética es algo deseable, es algo que realmente nos va a venir bien. Y eso se hace desde el deseo y desde la construcción en positivo, no desde la renuncia de los privilegios y el dedo acusador. En esto que hablas del dedo acusador, antes hablábamos de la parte positiva de las redes sociales, esto de la polarización que vivimos hoy en día, las redes sociales también tienen mucha culpa, ¿no? Totalmente, Dios mío, totalmente, ya, las mieles y las hieles de las redes, totalmente. Sí, porque al final, bueno, por cómo están establecidas las redes, tienden a recomendarnos contenido con el que ya estamos de acuerdo, entonces tendemos a pensar que todo lo que nos rodea es igual, o sea, o todo lo que nos rodea concuerda. Es lo correcto, ¿no? Claro, y si se cuela algo diferente es lo malo. Exactamente, entonces ahí es como se crea como una división, ¿no? Una polarización. Fíjate, me decía hace muchos años Ana Milán, cuando la entrevisté para un programa, me dijo una frase que se me quedó muy grabada en la mente y que yo repito todo el rato en las entrevistas y la cito a ella porque realmente ella es la autora. Ella me dijo, mira, a los 20 yo era de blancos y de negros, a los 30 era de blancos, negros y grises, y a partir de los 40 yo solo veo grises. Y ha sido una frase que se me ha quedado muy dentro y que cuantos más años cumplo, más corroboras con ella. Volviendo a tu libro, una de las partes del libro es que cuestionas esa feminidad, lo mencionabas antes, que obliga a la depilación, que obliga al maquillaje. ¿Cómo una mujer se deconstruye así y cómo llegas a estar en paz contigo misma sabiendo que de alguna manera entras en el canon porque vienes maquillada, vienes depilada? ¿Cómo llegas a cuestionarlo y estar en paz? Es un poco complicado, ¿no? No tenemos que demonizar aquellas cosas que se nos han impuesto como cuestiones ajenas a su contexto. Es decir, depilarse o no depilarse no es malo, maquillarse o no maquillarse no es malo, no hay cosas que sean mejores que otras. Lo que tenemos que hacer, por lo que tenemos que luchar, es que esas cosas que hagamos, las hagamos porque realmente queremos y no por una imposición social. Es decir, que no es más o menos feminista que te maquilles o te pintes los labios o lleves tacones o lleves minifalda. Lo que es feminista realmente es que lo hagas porque tú así lo has decidido. Y claro, aquí tenemos otra cuestión que ya es mucho más complicada de hablar así en poco tiempo, que es hasta qué punto nuestras decisiones son libres y vivimos en un contexto que nos ha influido, que tenemos que pensar unas cosas u otras. Bueno, yo creo que aquí lo que hacer es mirar la viga en el ojo propio en vez de la paja en el ajeno, ¿no? ¿Se dice así? Sí. Sí. Autoanalizarnos, ¿no? Y ver realmente por qué tomamos las decisiones que tomamos, de qué manera y hacia qué lugar queremos dirigirnos individualmente para construir nuestra identidad y cómo llegar hasta ese punto. Hablaba de la feminidad, pero creo que en este tipo de cuestiones también atraviesan a la masculinidad. No, los hombres no se tienen que maquillar, no se tienen que depilar, no se van a poner una falda, por Dios. ¿Cómo el patriarcado atraviesa a la masculinidad? Bueno, pues la masculinidad tóxica, tú lo acabas de decir. Esto es una frase de la monologuista Pamela Palenciano. Ella dice que el patriarcado presiona a los hombres pero nos ahoga a las mujeres. Y es una manera muy interesante de decir que realmente la identidad masculina también se ha visto modificada y limitada por este contexto histórico que hemos vivido y que todos realmente somos herederos del mismo sistema de opresión. Lo que pasa es que nos ha afectado de formas diferentes. Y a los hombres, en este caso, pues al fin y al cabo os ha enseñado que no podréis mostrar debilidad, que tenéis que ser los proveedores de la casa, que tenéis que siempre tener la razón y nunca asumir que os estáis equivocando, etcétera, etcétera. Y yo creo que también hay un proceso muy interesante en el que veo que hay muchos hombres, ¿no? Dialogando alrededor de esta idea y que hace falta que se explore, ¿no? El cómo podemos deconstruir esa masculinidad opresiva que realmente también constriñe vuestra identidad. ¿Qué pasaría si realmente estuviese bien visto que, por poner ejemplos muy tontos, que llevaseis falda o que os pintaseis las uñas o que os maquillaseis, pero no me refiero como un acto reivindicativo, como, mira, este chico va con falda en la alfombra roja, ¿no? Como una absoluta normalidad. Sí. ¿Cómo sería? Ya. Hacen falta nuevas masculinidades y también es un poco el camino para llegar a una sociedad más igualitaria, más feminista. Totalmente, y más diversa. Eso es. Cuéntame emocionalmente, ¿cómo es ese proceso de construirte? No es cosa de hacer, hago chas y me deconstruyo. Emocionalmente, ¿cómo afecta ese proceso de construirte, de cuestionar actitudes propias y ajenas? ¿Cómo es ese proceso? Pues yo creo que el primer paso es ser consciente de que a veces estamos equivocados, de que tenemos que cuestionar nuestras ideas y tenemos que cuestionar aquellas cosas que
que tomamos como verdaderas. Y si empezamos por ese punto, de repente todo deja de ser, toda nuestra vida, toda nuestra identidad, todas las cosas que hacemos en nuestro día, dejan de ser dogmas para convertirse en posibilidades. Y es ahí, yo creo, cuando empieza el proceso de deconstrucción, cuando realmente te planteas, ¿esto que estoy haciendo lo hago porque realmente a mí me apetece hacerlo o porque me he visto presionada por mi contexto social? Un ejemplo tonto, ¿me depilo porque realmente me veo más guapa o me depilo porque si no voy depilada el resto del mundo me ve más fea o menos atractiva? ¿No? Y ahí empieza un proceso, ¿no?, de empezar a cuestionar, pero bueno, para llegar a ese punto ya te digo, lo primero que hay que hacer es tener pensamiento crítico y empezar empezar con un precepto muy básico que es, puede que aquello en lo que crea esté equivocado. Qué bonito, pues me voy a quedar con esa frase, me la voy a apuntar. ¿Crees, para ir cerrando, crees que en los últimos tiempos estamos viviendo un retroceso en cuestiones feministas? Por ejemplo, en los últimos años parece que está habiendo un repunte de violaciones en manada. Tenemos un partido, tercera fuerza política, que niega la violencia de género. ¿Qué está pasando? Pues ha pasado que el feminismo ha venido muy fuerte y ha venido muy de repente. Ha venido pues de unos años a esta parte, de repente nos hemos encontrado con toda una nueva ola y esto a mucha gente le ha pillado por sorpresa. Los que estábamos a lo mejor más metidos dentro del activismo hemos visto un proceso, pero para la gente de ahí fuera, para nuestros padres, para aquellas personas que no tenían ni idea de feminismo antes de estos últimos años, realmente ha sido un antes y un después. Y yo creo que lo que existe es una gran crisis en la masculinidad, porque ten en cuenta que la mayoría de hombres habéis sido criados con unos parámetros muy estrictos de lo que significa ser un hombre de verdad. Y de repente, de la noche a la mañana, llega un movimiento que te dice todo aquello que ha construido tu identidad como hombre no solamente no es válido, sino que además es algo negativo, es algo que te tienes que renunciar a ello, es un privilegio del que tienes que deshacerte. Pues lo que ha pasado es que ha habido hombres que han dicho, bueno, venga, me quedo con esta idea y la deconstruyo, pero ha habido muchísimos otros que lo han tomado como un ataque. No me toques mi privilegio, claro. Total. También por la manera en la que ha sido comunicado, a mi parecer. Y entonces, dentro de este ataque ha habido una respuesta adversa, una respuesta contraria súper explosiva, ¿no? Y es cuando realmente vemos como todas estas polémicas, todos estos hombres que critican la ideología de género y todos estos movimientos que son, pues al final, una polarización de opuestos. Y yo creo que también es resultado, más allá del feminismo, porque al final aquí estamos hablando de un movimiento muy concreto, pero creo que si lo extrapolas a la sociedad, creo que tiene que ver con el momento histórico que estamos viviendo, porque lo vemos en la política, ¿no? El hecho de que alguien como Trump haya podido ganar unas elecciones es el mejor ejemplo de que tenemos esta idea tremendamente peligrosa y totalitarista y despótica de que o estás a favor de lo que yo digo o estás equivocado. Y ahí, con esas ideas es que no llegamos a ningún punto. Discursos de odio. En lo personal, evidentemente no hemos llegado a una sociedad igualitaria, aunque da mucho camino. ¿Tú sigues sufriendo actualmente, hoy en día, episodios de violencia, de abuso, de que te incomuden simplemente por ser una mujer que ocupa el espacio público? Totalmente, bueno, yo y todas creo, o sea, creo que, vamos, me sorprendería gratamente oír a alguna mujer que no ha vivido en su vida ningún episodio de abuso o de acoso. Fíjate que contestando a esta pregunta hace unos días estábamos en la calle, el entrevistador y yo, y él me dijo, ¿cuándo ha sido la última vez que has sufrido algún tipo de acoso? Y digo, pues mira, es que hace 15 minutos, mientras me hacías las fotos para esta revista, teníamos a 3 tipos detrás del fotógrafo en plan de, oye guapa, ¿no querrás un ayudante de cámara, tal? O sea que realmente esto es algo que vivimos mucho más a menudo de lo que creo los hombres piensan. Y lo que pasa es que lamentablemente lo naturalizamos. Llega un punto en el que pasas por la calle, te miran con unos ojos ahí de arriba abajo y dices, bueno, sigo para adelante, me pongo la música, subo la música y lo ignoro. El miedo y la culpa, ¿no?, del que hablas en tu libro. Totalmente, y que a veces tampoco... Yo también quiero romper una lanza a favor de que a veces no tenemos ganas para luchar según qué batallas, ¿sabes? Yo a veces me encuentro en un momento como súper empoderada y súper powerful y alguien me dice algo por la calle y digo, tu madre, ¿sabes? En plan, no. Fíjate también contestar tu madre, qué machista es. No te lo cuento, ¿eh? Pero bueno. De construirse no es nada fácil, ¿eh? Pero bueno, que tienes unas ganas ahí como de contestar. Y hay otros días que digo, es que hoy no tengo ganas, hoy acabo de salir de hacer la compra y veo un grupo de tíos y sé que me van a silbar o me van a decir algo y como no me apetece, pues me cruzo de acera y punto. Y a veces también hay que darse espacio para no tener que estar todo el rato deconstruyéndose, que a veces también estar tranquila también viene bien para tu salud mental. Y ya para acabar, dices que con Vírgenes, Esposas, Amantes y Putas no pretendes convencer a nadie. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo último entonces del libro?
Yo lo que busco con este libro son cómplices y no alumnos. Lo digo en el prólogo, según comienza el libro, que yo no intento crear un marco teórico, no intento crear ningún dogma. Yo ya estoy harta de tantos blancos y negros. Yo me muevo y me siento muy cómoda en esos grises de los que tanto reivindico y me gustaría que mis lectores me leyesen de la misma manera. Yo no quiero decir algo y que todo el mundo lo siga a pies juntillas simplemente porque lo he dicho yo, porque eso me parecería realmente negativo y que va más en contra de las cosas en las que creo. Yo lo que quiero es gente que quiera cuestionarse su entorno, gente que quiera cuestionarse sus vivencias y que tengan ganas de tener eso, un pensamiento crítico que les haga pensar hacia sí mismos qué es aquello en lo que creen y no creer en lo que yo digo simplemente porque soy yo quien lo dice. Pues ya estaría, pues muchísimas gracias, Amarna. Gracias a ti. Qué Bailemos un poquito en los grises para reflexionar, que para aprender nunca es tarde. Maravilloso. Muchísimas gracias, Amarna.